Damos la bienvenida a esta conferencia llamada Parkinson Rompiendo Mitos. El objetivo de esta conferencia es poder profundizar sobre el concepto de Parkinson, sus implicaciones, el cuadro clínico, todo lo que pues, está direccionado a síntomas, diagnóstico, tratamiento, considerando que esta enfermedad cuenta con grandes desafíos para las familias y personas con dicho diagnóstico en su vida cotidiana. De esta manera le damos la bienvenida a Luisa Fernanda Rueda Cárdenas, neuróloga clínica Las Américas, quien nos estará acompañando el día de hoy. Antes de darle la palabra a Luisa, les agradecemos a todos poder mantener durante la conferencia el micrófono apagado, silenciado, para que podamos escuchar toda la información que nos estará brindando la doctora. Ya a la final vamos a dar un espacio para que podamos interactuar, preguntar, dar apreciaciones. Entonces les agradecemos si podemos apagar. Bienvenida, doctora Luisa. Eh, ya todo este espacio está ya en tus manos. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí, Ivane? ¿Me confirmas? Sí, perfecto. Listo. Vamos a comenzar. A ver, yo por acá. Bueno, yo me presento. Mi nombre es Luisa Fernanda Rueda Cárdenas. Yo soy neuróloga egresada de la Universidad CES en convenio con el Instituto Neurológico de Colombia y actualmente trabajo en la Clínica Las Américas y en mi práctica pues particular. Hoy vamos a hablar, como les decía Vanessa, de la aproximación y la comprensión de los retos de la enfermedad de Parkinson. Los objetivos pues, de esta charla, teniendo en cuenta obviamente el público al que va dirigido, es informar sobre la enfermedad de Parkinson, que identifiquemos los principales retos de esta enfermedad y pues proporcionarles recomendaciones y herramientas que puedan ser útiles para ustedes, para el manejo en casa, como pacientes, como familiares y como cuidadores. Entonces, ¿qué es la enfermedad de Parkinson? Pues para empezar, obviamente, entendiendo pues frente a qué estamos en este momento. Entonces, es el segundo trastorno neurodegenerativo más común en la población mayor o igual a 65 años. El segundo, porque el primero es la enfermedad de Alzheimer o la demencia tipo Alzheimer. Es un padecimiento que es lentamente progresivo y que está caracterizado por unos síntomas que vamos a diferenciar como motores y no motores, estos en relación con el daño estructural que se presenta en el cerebro. Entonces, aquí importante esta diapositiva que recordemos que la palabra neurodegenerativo quiere decir que es un proceso en el que se están perdiendo células nerviosas o neuronas, como se llaman, y que hasta el momento, hasta hoy, 24 de julio del 2024, es una condición que lastimosamente no tiene cura, no tiene forma de detener ese proceso degenerativo y eso va a tener muchas implicaciones en lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿qué es importante como grande de la clasificación de la enfermedad de Parkinson? Que seguramente a muchas personas pues se han visto enfrentadas como a estos retos o a estas clasificaciones, es que existe un Parkinson que es de inicio temprano y un Parkinson que es de inicio tardío. Se habla por clasificación pues o por consenso mundial que el Parkinson de inicio temprano es aquel que se da antes de los 45 años y el tardío es mayor a los 45 años, siendo pues, digamos que el principal, ¿cierto? Lo que es importante o por qué los dividimos, entre otras cosas, pues como para efectos prácticos médicos de diferentes consideraciones que tenemos los neurólogos. Pues a grandes rasgos, para ustedes va a ser importante diferenciar esto porque los pacientes que tienen Parkinson de inicio temprano son los que usualmente suelen tener una causa genética, mientras que los tardíos son los que son idiopáticos o primarios, que son la gran mayoría, es decir, que se presentan independiente de que haya o no haya una carga familiar. Entonces, es muy común que le lleguen a uno de los pacientes, por ejemplo, a los 55 años, miren que ya estamos fuera del rango de Parkinson de inicio temprano, y que lleguen preocupados por algún temblor, que es el síntoma más común, pues reconocido por la gente, porque vamos a ver que de hecho no es el síntoma más común, es el síntoma que la gente más relaciona con la enfermedad de Parkinson. Entonces, sabes que mi papá, mi abuelo tuvieron Parkinson, entonces miren que si uno ya está a los 55 años, lo más probable es que ya no estemos ante una causa genética y ahí la carga pues como familiar pierde como mucha relevancia. Y por otro lado, que los de inicio tardío
suelen progresar de manera más lenta en relación con los síntomas motores, es decir, son un poco más benignos los que empiezan más tarde que los que empiezan más temprano. Los de inicio más temprano suelen tener un mayor impacto en la calidad de vida porque obviamente hay una acumulación de discapacidad desde épocas muy tempranas de la vida. Entonces, aquí ya vamos a ir como al grueso de lo que a mí me parece importante que compartamos en la tarde de hoy y es realmente a lo que se expresa o lo que ustedes pueden experimentar en el día a día con los pacientes o como pacientes o con sus pacientes. Entonces, como primera instancia vamos a hablar de una fase prodrómica de la enfermedad. Se dice que estos síntomas que les pongo aquí en esta diapositiva se pueden presentar hasta 10 años antes de que la enfermedad debute, siendo el más común, como ven ahí, el 90% de los trastornos del olfato. Usualmente, pues la gente no consulta por eso, pero cuando ya consultan con una enfermedad de Parkinson diagnosticada, cuando uno ya hace el diagnóstico y uno se empieza a ir para atrás e interroga si habían problemas del olfato, usualmente encuentra que los pacientes sí habían dejado de percibir los olores de manera adecuada, pero pues no lo habían considerado como algo relevante. Ahora, no quiere decir que estos síntomas o estos padecimientos sean igual a enfermedad de Parkinson. Entonces, sufro de fatiga, voy a tener enfermedad de Parkinson. Tengo estreñimiento, voy a tener enfermedad de Parkinson. No. Pero es normalmente lo que uno encuentra en los pacientes cuando hace el diagnóstico y se va retrocediendo tiempo, pues como en el interrogatorio hacia atrás. El estreñimiento, porque vamos a ver que hay una disfunción de unas neuronas que son las neuronas que llamamos dopaminérgicas, ese es el centro como de esta enfermedad, y estas neuronas y este tipo de sustancias es muy importante en la función del sistema gastrointestinal. Entonces van a haber muchos problemas de estreñimiento, va a haber sensación de fatiga y va a haber depresión. Otros de los trastornos más comúnmente evidenciados en estos pacientes en las fases prodrómicas son los trastornos del sueño, que para nosotros tienen unas características especiales para nosotros saber que es un trastorno del sueño REM y que puede tener relación con una posible enfermedad de Parkinson. Son los pacientes que suelen actuar los sueños de manera exagerada, tener sueños muy vívidos, pero no solamente como que se despierten y digan, ay, yo sentí que fue real, sino como que los actúan, pegan o tienen unos trastornos muy específicos durante el dormir que le hace a uno pensar que pueda tener relación con esta condición. En cuanto a los síntomas principales, que son los síntomas motores, la enfermedad de Parkinson, ya acá estamos en una fase clínica, es decir, cuando ya se hace el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, y los síntomas principales van a ser de tipo motor, que pues tienen que ver con la función motriz. Y los síntomas cardinales, pues por sus siglas en español, por sus iniciales, es la sigla TRAP, que quiere decir temblor, rigidez, asinesia o bradicinesia y postura y pues inestabilidad postural. Temblor, que es el que la gente suele relacionar más con Parkinson, sí es un síntoma de los síntomas cardinales de la enfermedad de Parkinson, pero como les decía, no es el más común. El síntoma más común y el síntoma como más importante para el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es la rigidez. Entonces, existen muchos tipos de temblores, existe un consenso completo que los neurólogos tenemos que aprendernos de memoria para diferenciar los diferentes tipos de temblor que existe y el temblor de la enfermedad de Parkinson tiene unas características típicas que nos ayudan a nosotros a hacer ese diagnóstico, pero que obligatoriamente el temblor solo, si no está acompañado de rigidez o asinesia y bradicinesia, que es lentitud en los movimientos, con unas evaluaciones que nosotros les hacemos, si no existen estas otras dos síntomas, el temblor no se relaciona con la enfermedad de Parkinson. Y la inestabilidad postural no hace parte de los criterios diagnósticos, pero sí es un síntoma cardinal y es que estos pacientes empiezan a tener por esa rigidez con la que se mantienen, por la lentitud de los movimientos, pueden, pues, o hacen mucha inestabilidad postural y eso pues suele también ser una característica muy importante. Y de los síntomas motores secundarios, es decir, que también tienen que ver con la función motora, pero que no son necesarios para hacer el diagnóstico, ni en todos los pacientes tienen que estar para uno decir que evidentemente hay una enfermedad de Parkinson, es
la disminución del balanceo usualmente de un lado del cuerpo, porque el Parkinson usualmente empieza de manera asimétrica. Afecta primero un lado, luego el otro, y siempre el lado por donde empezó la enfermedad va a ser usualmente como el más comprometido. Entonces, cuando uno evalúa la marcha en estos pacientes, hay disminución de ese braceo del lado afectado. Hay una marcha que llamamos nosotros en neurología marcha festinante, que es una marcha de pequeños pasitos, son los pacientes que caminan como unos robotcitos con los piecitos muy pegados al piso. Hay una disminución en la frecuencia del parpadeo, son pacientes que se mantienen mucho tiempo con los ojos pues como sin parpadear. La hipomimia, que es una característica de la cara del paciente con Parkinson, es un paciente que tiene una cara inexpresiva, que es como, como hoy le llaman los jóvenes, como poker face o como cara de póker, que es por los jugadores, eso es en honor a los jugadores de póker que tienen que fingir las emociones para que los contrincantes no se den cuenta si tienen una buena jugada o no. Más o menos con eso se relaciona la hipomimia, que ellos pierden como esa capacidad de gesticular y expresar esas emociones. Hay una hipofonía, es decir, una disminución del tono de la voz, empiezan a hablar en voz más baja y más lento. Hay una dificultad para darse vueltas en la cama durante la noche, entonces le dicen a un doctor es que me cuesta darme vueltas o me he caído mientras giro en la cama. Y hay una cosa que se llama micrografia, que es que empiezan a disminuir el tamaño de su letra. Entonces, al principio de la enfermedad empiezan a escribir grande y se les va haciendo chiquito. Y ya después toda la letra es chiquita de forma pareja. Y en cuanto a los síntomas no motores, de los principales síntomas no motores que son también supremamente importantes y van a ser casi que uno de los pilares para nosotros los neurólogos a tratar, porque realmente va a ser lo que va a mediar el tratamiento sintomático de estos pacientes, más allá de que puedan moverse bien, todas estas cosas las vamos a tener que impactar en el seguimiento, porque si no, pues no va a haber una adecuada aproximación a esa calidad de vida de los pacientes. Entonces, tenemos los síntomas neuropsiquiátricos, que los más importantes van a ser la depresión, la ansiedad, la apatía, las alucinaciones. Estos pacientes suelen padecer de manera importante de una pérdida del control de impulsos. Entonces son pacientes que suelen caer en conductas de riesgo o de abuso, entonces empiezan de un momento a otro con ludopatía, a querer apostar, me voy al billar todos los días y apuesto, o con las cartas, o empiezan pacientes que ya venían con una conducta como de tomar licor, empiezan a abusar del licor, pacientes que de pronto han sido activos sexualmente, empiezan con hipersexualidad, entonces son las esposas que le dicen a una doctora, pero es que ahora ya quiere todo el tiempo estar conmigo, y pues cuando no tenían esa frecuencia pues como de actividad sexual, entonces esa es la pérdida del control de impulsos, empiezan como a desaforarse en ciertas cosas. Hay psicosis, anedonia, que es pérdida como del interés y del ánimo y de la motivación para hacer las cosas, pueden hacer ataques de pánico y pueden hacer déficit de atención. Bueno, de los síntomas autonómicos, como les decía a estos pacientes, como hay alteración de las neuronas dopaminérgicas o de la función dopaminérgica, entonces vamos a tener unos síntomas que van a estar mediados por la disfunción de los órganos que producen secreciones o excreciones, y los que nos controlan tanto la frecuencia cardíaca como la presión arterial. Entonces, estos pacientes hacen mucha hipotensión ortostática. ¿Qué es eso? Es el paciente que no tiene la capacidad de regular rápidamente que sus arterias se cierren o se abran cuando cambian de posición, entonces se marean fácilmente. Pues a todos yo creo que alguna vez nos ha pasado que nos paramos rápido de una cama o de una silla y decimos, uy, se me fue el mundo. Pero a estos pacientes les empieza a pasar con más regularidad y ya con cambios muy sutiles de posición, por ejemplo, de estar acostados a sentarse en la cama. Eso solito ya les genera una alteración muy marcada. Entonces, tienen más predisposición a estos cambios. Hay estreñimiento, náuseas, hay exceso de salivación, cealorrea, puede haber incontinencia urinaria o urgencia, que quiero ir al baño, quiero ir al baño, y no alcanzan a llegar. Disfunción sexual, reflejos cardíacos alterados, entonces son pacientes que tienen variaciones muy importantes de la frecuencia cardíaca, y pueden hacer también disfagia por falta de coordinación en los músculos del deglutir o del tragar.
En cuanto a los síntomas cognitivos, estos pacientes hacen de manera muy importante disfunciones ejecutivas, es decir, eh, si bien existe una cosa que se llama demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, no todos los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson van a hacer una demencia asociada a la enfermedad de Parkinson. Solamente algunos de ellos, pero en general todos los pacientes con enfermedad de Parkinson les empiezan a fallar ciertas funciones cognitivas superiores, entre esas la función ejecutiva, que es esa capacidad de coordinar y de planear las cosas que yo voy a hacer y ejecutarlas, ¿cierto? Entonces, organizar la ropa que me voy a poner al otro día y sacarla, pues hacer todo el efecto de planearla, sacarla, y al otro día ponérmela, entonces se le olvidan las medias o pone una media de una y otra de otra, pueden tener fallas en la memoria que no sean en el rango de demencia, pero que sí sean problemitas que les afecten obviamente en el día a día y pues en rangos más avanzados ya pueden hacer esas demencias asociadas a la enfermedad de Parkinson. Y finalmente, los trastornos del sueño supremamente comunes en la enfermedad de Parkinson, uno de los síntomas más importantes a tener en cuenta siempre en las evaluaciones y en los tratamientos. Estos pacientes pueden ir desde el insomnio hasta el exceso de sueño durante el día, los sueños muy vívidos, pueden hacer una cosa que se llama síndrome de piernas inquietas, que es esa necesidad de mover las piernas durante la noche de manera desesperada, porque si no las mueven o si no se paran a caminar, no son capaces de dormir, tienen movimientos periódicos de las extremidades, entonces la esposa que le dice a una doctora, toda la noche patea, toda la noche mueve los pies, pega, es muy común en ellos, y los trastornos del sueño REM, como les decía. Existen unas cosas en los pacientes con enfermedad de Parkinson una vez se les ha iniciado el tratamiento que hacen parte de los síntomas y por eso se los pongo en esta parte y son ya las complicaciones motoras que se van presentando luego de iniciar el tratamiento, que le van hablando a uno de que la enfermedad va progresando en cuanto a la parte clínica. Unas se llaman pues o se dividen como en el grupo de las fluctuaciones motoras. Hay muchos tipos de fluctuaciones motoras, pero los más comunes son los deterioros de fin de dosis, es decir, el paciente que tiene una dosis específica de levodopa, que ahorita lo vamos a ver, y por ejemplo lo tenemos en un esquema de pues, una pastilla de levodopa cada 8 horas. Y el deterioro de fin de dosis es que el paciente se lo toma y nota que no alcanza a llegar con el efecto del medicamento hasta la siguiente dosis, sino que 2 horas antes de la siguiente dosis ya pierde efecto. Eso se llama deterioro de fin de dosis. Existe otro que es la asinesia matinal, es decir, que amanecen supremamente rígidos en la mañana, o sea, que literal les toca tener la pastilla en la mesa de noche porque amanecen como un tubo de plomo y si no se toman la pastilla rápido para que les empiece a hacer casi que son incapaces de moverse de la cama. Y lo que llamamos fluctuaciones on-off, que es dentro del tratamiento de la enfermedad de Parkinson, cuando el medicamento empieza a hacer efecto, a eso le llamamos un efecto on. El paciente está en efecto on o está en efecto del medicamento. Y cuando uno ya empieza a ver que ya se está acabando el efecto del medicamento, pues se le llama off. Y estos pacientes ya empiezan a hacer, cuando avanza la enfermedad, a pesar de que el medicamento se tomó hace 2 horas, hace nada, empiezan a hacer fluctuaciones. Entonces tienen periodos como de mejoría y empeoramiento durante el mismo periodo entre una dosis y otra. Otras de las complicaciones son las disinesias. No sé si de pronto alguien aquí pues tenga algún familiar o ya las haya empezado a presentar como paciente y son unos movimientos que se empiezan a producir cuando avanza la enfermedad y ya se han perdido muchas neuronas de las que se pierden en esta condición. Ya cuando esto ha pasado, el tratamiento empieza a generar unos efectos secundarios, es incluso generado por el mismo medicamento, pero son momentos en los que ya con el paciente, la familia y el neurólogo se empieza a buscar como esa balanza de tanto puedo subir o no la dosis, dependiendo de estas disinesias, porque entonces los pacientes empiezan a tener unos movimientos, por eso ahí pues como el videito les ponía como unas maticas, porque simula mucho un movimiento como de una matica pues como con el viento, pero empiezan chiquitas así, y ya después uno ve pacientes que bailan literalmente, y en esos casos uno ya se sienta con el paciente a conciliar qué tan impactante en su calidad de vida están siendo esos movimientos o no, porque pues obviamente tenemos que, en medicina siempre está el precepto de primum nocere, que es primero no hacer daño,
Entonces, si el tratamiento ya está afectando más la calidad de vida del paciente que la misma enfermedad, pues por obvias razones tendremos que tomar decisiones de o de suspender o de modificar ese tratamiento. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson? Por si alguno le está sospechando y en algún momento va a ir al neurólogo, o si ya fue y se quedaron con el sinsabor, es que no le mandaron ningún examen, ¿cómo saben que tiene enfermedad de Parkinson? El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es única y exclusivamente clínico, es decir, con unos criterios clínicos, y se tienen que cumplir 2 de 3 criterios para yo poder decir que un paciente tiene enfermedad de Parkinson. Y esos criterios son la bradicinesia, que es la lentitud, la rigidez y el temblor. No es cualquier lentitud, no es cualquier rigidez y no es cualquier temblor. Ahí está, digamos, que la experticia del neurólogo de que se cumplan las características de esa bradicinesia, de esa rigidez, ese temblor, pero eso les ayuda más o menos a que cuando vean una persona temblando, si ustedes la ven que es súper fluida, camina súper fácil, solamente tiembla cuando va a servir el jugo y de resto es una persona súper activa, no le ven nada diferente, muy probablemente ese temblor no sea de una enfermedad de Parkinson. Pero si ustedes ven una persona que está temblando, pero aparte la ven lenta para caminar, ven que se va encorvando, la ven inexpresiva en la cara, ven que parpadea menos, esas cositas ya empiezan a alertar y dicen, de pronto este temblor puede tener que ver. De hecho, el Parkinson se divide en 2 clasificaciones, el Parkinson tremorígeno, por la palabra tremor, que es temblor, pues también es sinónimo de temblor. Está el Parkinson tremorígeno, que es el que la gente más reconoce, pero el más común es el Parkinson rígido asinético, es decir, el rígido lento, no el de temblor. El más común es el rígido asinético. Entonces, la mayor cantidad de mis pacientes son pacientes que son lentos y rígidos y no tienen temblor, o el temblor viene a aparecer por allá, o el temblor es lo que menos les preocupa, lo que menos se manifiesta. Lo más importante es la lentitud y la rigidez. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad de Parkinson? Entonces, en cuanto a tratamiento preventivo, que como su nombre lo dice, es interferir la causa de muerte de las células y evitar que se dé el daño, lastimosamente hasta el sol de hoy no existe. Obviamente, pues digamos que en este momento las neurociencias es una de las áreas de la medicina donde más se está creciendo y más se está estudiando, pero al igual que la enfermedad de Alzheimer, estas dos que comparten ese proceso de neurodegeneración, es decir, de daño cerebral progresivo, el reto más grande que tienen estas enfermedades es que se dice que cuando llegamos a tratar la enfermedad ya estamos llegando supremamente tarde. ¿Por qué? Porque el proceso de degeneración se está dando desde muchísimo tiempo antes. El problema es que no sabemos cómo coger a los pacientes que empiezan a hacer ese daño tanto tiempo antes, porque no hay un examen que nos permita saber hasta ahora que se empezó un daño y no se ha encontrado un examen que sea costo efectivo, así como se dice que a todos los hombres después de los 50 años hay que hacer el antígeno de próstata para ver si tienen cáncer de próstata. Lastimosamente para estas enfermedades no se ha encontrado un examen que pueda ser costo efectivo para uno hacerle a la gran cantidad de población general o a la mayoría de la población general y poder detectar a tiempo ciertos cambios o ciertas cosas que permitan hacer un tratamiento temprano. Entonces ahí está en el reto de la enfermedad de Alzheimer y de la enfermedad de Parkinson. En cuanto al tratamiento, me voy a saltar al modificador para también evacuarlo rápido, que el modificador es aportar nuevas células o estimular células normales o degradar células enfermas, lastimosamente tampoco existe. Hasta el sol de hoy solo tenemos el tratamiento sintomático, de la misma manera que con la enfermedad de Alzheimer y las demás demencias, es decir, en este caso, restaurar la función dopaminérgica u optimizar la función dopaminérgica que el cerebro está perdiendo. Entonces, pues afortunadamente, con los avances de la medicina se llegó hasta el punto de producir la sustancia que se está perdiendo, que es la dopamina, de forma exógena. Entonces, el medicamento principal o el pilar principal del tratamiento de la enfermedad de Parkinson es lo que conocemos como levodopa, que es el medicamento o la forma en la que el ser humano logró extraer ese neurotransmisor, esa sustancia, convertirla o generarla y crearla de manera artificial y poderla dar para que las neuronas la usen. ¿Cuál es el problema y por qué entonces se presentan las complicaciones cuando la enfermedad avanza a pesar de que yo le sigo dando la sustancia? Que yo le sigo dando la sustancia, pero el problema es que las neuronas se han seguido, pues se siguen muriendo.
entonces ya no hay suficientes neuronas que capten la cantidad de, pues, o la sustancia que yo estoy dando. Entonces las poquitas que quedan reaccionan de manera mal a ese medicamento y por eso se empiezan a dar las complicaciones. Entonces finalmente llega un punto en el que ya el tratamiento puede incluso empezar a generar problemas por encima del beneficio que daba antes. Ah, bueno, y dentro, aparte de la levodopa, existen otros medicamentos que se llaman agonistas dopaminérgicos, que son otra gama muy amplia de medicamentos en los que los neurólogos elegimos uno u otro dependiendo de las características que queramos manejar en el paciente. Entonces hay unos que nos van a ayudar más con ciertos síntomas, otros que nos van a ayudar más con otros. Entonces, según el perfil del paciente, nosotros elegimos el que consideremos que pueda aportarnos más dentro del tratamiento de ese paciente. Por ejemplo, les puse una imagen también de un parche porque hay un medicamento que es en forma de parche. Entonces es muy útil también para los pacientes que de pronto están muy reacios a tratamientos tomados. En fin, son alternativas con las que los neurólogos jugamos y eso nos permite pues como tener un tratamiento lo más adaptado posible pues como a cada paciente. Creo que aquí ya viene como la parte más útil o en la que quisiera aportarles como más respecto al manejo que pudiese depender o que está en manos de los pacientes y cuidadores de pacientes, pues porque finalmente el tratamiento farmacológico es casi que seguir las recomendaciones del neurólogo al pie de la letra, pero aquí digamos que es única y exclusivamente voluntad y deseos como de hacer uso de lo que la ciencia ha demostrado pues últimamente. Y empecé por la importancia del ejercicio físico porque creo que es como dijera, como mi campaña del 2024 como neuróloga. He estado estudiando muchísimo el efecto del ejercicio en el cerebro durante lo que va de este año en diferentes ámbitos y me encontré de manera sorprendente para una charla que tuve pues que di en el Congreso Colombiano de Neurología sobre el impacto del ejercicio en el cerebro, que la mayoría de los estudios que se han adelantado sobre ejercicio y impacto en el cerebro, en la salud cerebral, han sido con pacientes de enfermedad de Parkinson. Entonces, se ha demostrado la gran ventaja que tiene esta intervención en los pacientes neurológicos, sobre todo en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Se han hecho estudios muy robustos con Tai Chi, con ejercicio aeróbico moderado, con pesas, con yoga, logrando unos resultados muy importantes. ¿Por qué? Porque el ejercicio ha demostrado disminuir inflamación a nivel cerebral que influye en la pérdida neuronal de la enfermedad de Parkinson. Ha demostrado producir unas sustancias que se llaman exerquinas y esas exerquinas, por su nombre, por ejercicio, porque se derivan de la realización del ejercicio, esas exerquinas tienen múltiples beneficios a diferentes niveles, pues en la función cerebral. Ha demostrado que hay una pérdida mucho más lenta o retrasada del tamaño del hipocampo, que es la zona que se encarga de la memoria principalmente en el cerebro, entonces tiene muy buenos, pues como muy buenos beneficios frente a la protección de la memoria. Ha demostrado que produce una sustancia que se llama, pues o eleva una sustancia que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro, que es una sustancia que es fundamental en muchísimos procesos neuronales. Entonces, por donde lo miren, el ejercicio tiene todos los beneficios del mundo en las enfermedades neurodegenerativas. Lo importante es que sea un ejercicio que se realice como mínimo 30 minutos por tres, pues mínimo 3 veces a la semana, es decir, 150 minutos, eh, eh, perdón, cinco veces por semana, de a 30 minutos, más o menos 150 minutos en la semana, con una buena actividad física y con una buena regularidad. Ojalá, obviamente, por la edad, por la fragilidad, por la dificultad que los pacientes tienen en el movimiento, haya una, digamos, una asesoría o una prescripción de ese ejercicio por parte de un deportólogo. Pues yo personalmente casi siempre mando a mis pacientes o al deportólogo o al fisiatra para que el ejercicio se prescriba, porque el ejercicio se prescribe como una medicina, una intensidad, una frecuencia, unos tipos de ejercicios específicos que le ayuden al paciente pues como a lograr los objetivos. En cuanto a la alimentación y a la nutrición, pues no hay dietas específicas que hayan demostrado un beneficio en el curso de la enfermedad de Parkinson, pero sí se aconsejan dietas equilibradas, sobre todo ricas en fibra,
y abundantes en líquidos, dada pues como lo que les explicaba, la alta incidencia que hay de estreñimiento en estos pacientes. Realmente esas dos son pues las intervenciones como principales no farmacológicas que tenemos en estos pacientes. Y bueno, yo creo que realmente quería darles una charla que fuera muy concisa frente a los retos principales con estos pacientes y que lo hiciéramos más da este pedacito que nos queda de tiempo, hacerlo como un conversatorio si tienen alguna duda o alguna inquietud, pues como a raíz del- de sus vivencias con sus pacientes o como pacientes y en lo que les pueda ayudar, con muchísimo gusto. Le pregunto algo, ¿a qué edad se manifiesta esta enfermedad o solo la persona de tercera edad o muy joven? Me gustaría saber. Nancy, como les decían al principio, se dice que la enfermedad de Parkinson se clasifica en Parkinson temprano y en Parkinson tardío. Parkinson temprano se da antes de los 45 años y el tardío después de los 45, pero la mayor cantidad de los pacientes, o sea, los que inician tempranamente son la minoría. La mayoría empiezan a partir de los 65 años y los que son de inicio muy temprano usualmente son genéticos y los que inicia y la mayoría que son los esporádicos empiezan a edades mayores a los 65 años. Gracias. Gladys Orozco, puedes encender el micrófono. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Te hago una preguntita. Lo que pasa es que mi compañero tiene esa enfermedad. Cuénteme, lo que pasa es que él le mandan unos parches de rotigotina para el Parkinson. Yo quería saber si eso sí es bueno para minimizar un poco la enfermedad. Muchas gracias. Gladys, son buenos, o sea, es uno de los tratamientos que usamos, no es para minimizar la enfermedad, sino para tratarla, ¿cierto? Digamos que no hay nada que minimice la enfermedad en su efecto, sino que trata los síntomas y es uno de los tratamientos que se usa. Buenas tardes. Bueno, Quisiera saber si la gimnasia cerebral o la estimulación cognitiva si tiene como un efecto positivo en el Parkinson. Andrea, la estimulación pues, o la rehabilitación cognitiva son herramientas muy útiles para hacer que los procesos sean un poco más lentos y ayudarle a los pacientes a que compensen ciertas pérdidas de ciertas capacidades con otras que ellos tengan muy fortalecidas. Entonces, pacientes que, por ejemplo, tienen muchos problemas con la parte atencional, pero son muy buenos en la parte ejecutiva, entonces los neuropsicólogos están entrenados para enseñarles herramientas o ejercicios con los que puedan compensar una cosa de la otra y eso les permita ser más funcionales en su día a día. No es que vaya a retroceder el daño ni a detenerlo, pero sí les ayuda en su funcionalidad diaria y eso se ve reflejado en calidad de vida. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, doctora Luisa Fernanda, muchas gracias, la charla es muy interesante. Quiero hacer una pregunta. Usted como neuróloga, pues muy especializada en esta enfermedad, ¿es posible que una persona que pueda sufrir alguna, digamos, deficiencia psiquiátrica, alguna cosa, que no pueda llegar a presentar esta enfermedad o pueda ser un principio de esa enfermedad? Eso es una pregunta como importante, porque a veces hay personas que empiezan a tener, como se dice, depresión o una serie, digamos, de manifestaciones que están manejadas por psiquiatras, pero tú sabes que la psiquiatría y la neurología son como son amigas, como se dice, son prácticamente hermanas en muchos sentidos. Entonces, una persona que haya tenido por algún problema psiquiátrico pueda estar realmente padeciendo un principio de un Parkinson o qué. ¿Eso es posible darse? Luz María, eso es muy difícil de establecerlo, porque como les mostraba, la depresión puede ser un síntoma prodrómico o hacer parte de la enfermedad de Parkinson, pero no quiere decir que todas las depresiones o los trastornos de ansiedad o algo así van a terminar en una enfermedad de Parkinson.
es muy poco común que se presente que la depresión sea como una manifestación inicial de la enfermedad de Parkinson y que termine así, pero los psiquiatras usualmente tienen la capacidad de, en el seguimiento, ver que hay cosas motoras o cosas adicionales que les llamen la atención, pero no quiere decir que un paciente con depresión tiene mayor riesgo a que yo sufro de depresión desde los 15 años, entonces quiere decir que tengo mayor riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson, no, pero que yo tenga alguna herramienta para decir que ese paciente nunca va a desarrollarla es muy difícil. O sea, depresión no es igual a enfermedad de Parkinson, no es que esta vaya a aparecer y después esta siempre termine siendo el diagnóstico, no. Puede presentarse en algunos pacientes que sea una manifestación inicial, pero es lo menos común, o sea, lo más común es que ya si se presenta depresión, se presente dentro de la enfermedad, a raíz del diagnóstico, por muchas otras cosas, pero no es lo usual que la enfermedad de Parkinson empiece como una depresión. Por acá veo una pregunta en el chat que dice, cuando hay temblor asociado con el adormecimiento en la planta de los pies y la demencia, ¿puede ser Parkinson? No entiendo muy bien esa pregunta. No sé si de pronto Rosa Morales está por ahí, me la quiere explicar mejor. Bueno, la señora Rosa escribe que si el adormecimiento en los pies asociado con una neuropatía. Rosa, no. O sea, pues de lo que logro entender de tu pregunta, una cosa es el adormecimiento en la planta de los pies por neuropatía, otra cosa muy diferente es el temblor, que no se asocia lo uno con lo otro, y otra muy diferente la demencia. No le encuentro un punto en común a ninguna de las tres y no es común que esas cosas se asocien pues con Parkinson. Pues en general. Mira, la pregunta que yo tengo, porque me pues escuché la conferencia y dicen que en algún momento también tiene que ver mucho como con esto de uno entrar mucho al baño. Yo soy una persona que tengo 26 años, pero soy una persona que todo el tiempo en horas de la noche tengo que ir al baño, porque si no entro como que al baño no soy capaz de conciliar el sueño. Y aparte de eso, mi sueño es como muy descontrolado, digámoslo así. Duermo 2 horas, despierto y es esa ansiedad de ir al baño todo el tiempo y en ocasiones es muy poco lo que uno pues alcanza a hacer de orinar como tal. Pero entonces no sé si eso sea algún síntoma o algo que se deba tratar. Hola Verónica, no tiene nada que ver, no hay nada de riesgo. Y cuando me refería a problemas de control de esfínteres o de estreñimiento de incontinencia en estos pacientes, es cuando ya está establecida la enfermedad y es un trastorno muy diferente. Contigo habría que mirar bien ya pues como otros parámetros del sueño y otros hábitos que hay que corregir para que no exista tanto esa urgencia en la noche de orinar, pero no tiene nada que ver con la... Correcto, muchísimas gracias. Muy interesante la conferencia. Mil y mil gracias. Con gusto. Por acá veo que están preguntando que qué asociación puede existir entre el Parkinson y la esclerosis múltiple. Ninguna. Son entidades supremamente diferentes, con orígenes y mecanismos de acción supremamente diferentes. Gladys, puedes nuevamente encender el micrófono para realizar la pregunta. Una preguntita, de pronto las personas con Parkinson se pueden volver agresivas. Sí, sí, dentro del trastorno de control de impulsos y dentro de las alteraciones neuropsiquiátricas de los pacientes pueden tener cambios conductuales, irritabilidad, agresividad, que es importante obviamente para uno, pues que siempre la familia nos ponga al tanto de eso al neurólogo tratante para que se hagan los ajustes necesarios para el manejo. Y más que todo con la persona, o sea, que vive pendiente de él y porque me pasa, o sea, yo tengo un hijo nieto que va a ajustar 10 años, entonces pues el niño siempre ha estado con nosotros y yo he notado mucho eso, que que él con el niño ha estado muy agresivo y conmigo también. Es más que todo con la persona que vive pendiente de él o que... Sí, Gladys, es lo común en las enfermedades neurodegenerativas y en los procesos neurológicos cuando hay cambios de la conducta, porque obviamente es la figura que más relacionan ellos con los cambios de sus rutinas, con un montón de cosas, pero eso no es algo personal, o sea, él no lo está haciendo de manera personal, no es que
la haya cogido contra ti, es algo del proceso neurodegenerativo y es algo que se sale de la voluntad de ellos. Es muy diferente pues como a los cambios de personalidad, pues cuando uno está joven o algo así. En ellos es un fenómeno que se presenta muy común y por eso siempre es importante apoyarse de la red, pues como de apoyo ampliada de la familia, porque el cuidador principal siempre es el que más se desgasta y termina sufriendo de una cosa que se llama síndrome del cuidador. Si no se logra obtener una red de apoyo que pueda darle como un poquito de relevo a ese cuidador, que un hermano, un primo o alguien vaya relevando en el cuidado en ciertos momentos a esa persona, es muy común que se presente eso con los pacientes de Parkinson y de Alzheimer. Andrea por acá pregunta que si hay algún elemento específico preventivo. No, Andrea, realmente, como les decía, hasta el momento es muy difícil pues establecer estrategias preventivas directas porque no sabemos cómo establecer qué pacientes van a desarrollar la enfermedad o no, pero en general el hecho de tener una alimentación saludable, sobre todo rica en grasas saludables, que son las almendras, los frutos secos, el aceite de oliva, el aguacate, los pescados, el omega 3, todos esos tipos de grasas saludables son las que más necesita y usa el cerebro para su salud y su funcionamiento, pero no quiere decir que ellas hayan tenido una relación directa y que los estudios hayan demostrado que eso es igual a prevención de la enfermedad, pero en general tener una alimentación balanceada y también muy rica en vegetales y en hojas verdes, porque en las hojas verdes está la vitamina B12 y la vitamina B12 es muy importante para el funcionamiento cerebral. Geraldine, puedes tomar la palabra. Hola, buenas tardes. Yo soy Geraldine, psicóloga en este momento de un hogar geriátrico donde pues tenemos 6 pacientes con Parkinson y Parkinsonismo. Pues nos han recomendado los médicos el manejo sobre todo o evitar el cruce cuando hay levodopa, carbidopa de las carnes o las bebidas oscuras en horarios cercanos, tipo 1 hora o 2 horas más o menos como de diferencia a la administración del medicamento. Nosotros, por ejemplo, pues seguimos totalmente la recomendación, pero no sé qué tan o no sé si es realmente productivo darle igual al final del día todas las proteínas que dejó de pronto de ingerir en el transcurso del día. Me parecería importante pues saber de eso y también aprovecho para decir o para preguntar también sobre el tema de la seborrea, porque casualmente mis 6 pacientes coinciden en eso. Hay seborrea pero así, abundante en la ceja, debajo de la oreja y en el cráneo. No sé si eso tenga que ver con la administración de la levodopa carbidopa o con la patología en sí. Quisiera tener esa claridad y muchas gracias. Espectacular el tema. Geraldine, muchísimas gracias. 2 preguntas súper interesantes. Qué bueno que me tocaste el tema del horario del medicamento porque es muy importante y es real lo que les han dicho, pero entonces mira, lo importante es siempre la levodopa y ojalá los otros medicamentos que son los agonistas dopaminérgicos, pero en especial la levodopa siempre tiene que estar con el estómago vacío, nunca debe darse con alimentos y nunca debe darse con derivados lácteos, ni leche, ni yogures, ni ninguno de esos, tiene que ser con agua y separado mínimo 1 hora de los alimentos, sea antes o sea después, pero siempre separados, no que media horita, no, tiene que ser 1 hora porque si no se está perdiendo absolutamente la platica y el efecto del medicamento, o sea, no se está haciendo absolutamente nada si se da en un horario, si se da sobre las comidas o si se da con leche, entonces eso es lo más importante. Ahora, ¿qué suelo hacer yo con mis pacientes o qué hacemos la mayoría de neurólogos? Pues por lo menos acá en Medellín somos muy formados como con los mismos profesores, es que usualmente cuando hacemos el esquema y le mandamos el esquema al paciente, siempre indagamos en los horarios de comida de los pacientes. Entonces, como son personas de edad, usualmente tienen 6 comidas, tienen su desayuno, su media mañana, su almuerzo, el alguito, la comida, incluso algunos merienda.
Entonces, lo que yo hago es que, de acuerdo a al horario que me dan del paciente, yo misma les pongo los horarios en la fórmula. Entonces, me dicen, doctora, él se levanta, él desayuna a las 7 de la mañana. Entonces, pum, primera a las 6 de la mañana. Sea que cuando lo levantan para bañarlo, cuando él se levanta, entonces yo les organizo los horarios, 6 de la mañana. Y ya a las 7 puede desayunar lo que él quiera. Ahí frente a lo que me decías, no es que haya que moverle todas las proteínas para un horario específico, no. Él a las 7 de la mañana se puede comer su desayuno normal, con su huevo normal, con sus proteínas normales, o sea, en cada comida él puede hacer sus proteínas normales. Lo importante es que el medicamento esté separado una hora del alimento. Entonces, yo siempre les pongo 6 de la mañana la dosis, a las 7 desayuna normal, después, doctora, recibe la media mañana a las 10 de la mañana, entonces la siguiente dosis a las 11 de la mañana, una hora después de la media mañana, y que tiene que almorzar mínimo a las 12 o 12 y media, entonces usualmente a la 1 de la tarde, listo. Les pongo la siguiente dosis a las 3 de la tarde y el alguito 4 y media, 5, y así. O sea, yo misma les cuadro los horarios porque les pregunto activamente cuál es el horario de alimentación de los pacientes. Entonces, eso es lo más importante. Realmente no hay que moverles la proteína, no es que no puedan comer proteína cerca al medicamento, no. Con que esté separada de una hora, independiente del grupo alimenticio que necesitemos darle, se lo pueden dar, pero separado del alimento. ¿Listo? Entonces, eso por el lado de los alimentos. Y por el otro lado de la seborrea, es muy llamativo, pues me parece muy, muy chévere como que hayas hecho esa relación. Realmente no es una relación directa que uno diga Parkinson igual seborrea, pero ¿qué pasa? Estos pacientes tienen una alteración como de las secreciones, como les decía, pueden hacer más salivación, cialorrea, pueden tener cambios en el hábito intestinal. Esos son, digamos que funciones mediadas por unas neuronas dopaminérgicas, entonces pueden producir más grasa, las glándulas sebáceas, y eso predisponer a que se colonicen por un hongo. Esa seborrea es causada por un hongo que se llama malacesia, pues eso se llama dermatitis seborreica, y eso es contagioso. Es decir, pues si por ejemplo, no sé, ellos tocan a otro paciente y se frotan la mano o algo así, se pueden contagiar ese honguito, que eso no es ninguna infección pues grave ni nada de eso, pero sí se puede pasar de cuerpo a cuerpo. Entonces, si viven en el mismo espacio, es muy probable que eso haya facilitado pues como ese contagio, y que el hecho de que ellos tengan esa producción aumentada de grasa, pues los predispone a tenerla. Entonces, sí puede haber una relación ahí como entre eso. No es que Parkinson sea igual a seborrea, pero sí existe una explicación lógica para que ellos puedan estar compartiendo esa condición. Dora Ángela. Dora, te escucho. Señora Dora, te damos la palabra. Bueno, señora Patricia, te damos la palabra. Mientras la señora Dora. Muchísimas gracias, buenas noches. Muy importante la reunión, muchísimas gracias a los moderadores y a ti, Luisa Fernanda, por darnos este espacio tan importante y esta explicación tan importante. Bueno, lo mío que voy a decir es más que todo como un aporte de la importancia de que los medicamentos sean tomados siempre, ojalá siempre, siempre, siempre sean con agua todos, cualquier clase de medicamento. Voy a hablar a manera personal que yo sufro yo fui operada de tiroides, yo sufrí de la tiroides de Hashimoto, la que da el bocio multinodal, lo que llamamos vulgarmente coto, que se nos engorda pues el cuello. Fui operada hace ya, creo que casi 10 años de la tiroides y tomo levotirosina. Estaba tomando 125 miligramos y de un momento a otro pues empezó un desorden otra vez que mi organismo no estaba aceptando como bien pues la medicina. Ahí la importancia de como mínimo una hora, porque la verdad yo me tomaba la levotirosina, me la tomaba y a los 10-15 minutos comía algo o desayunaba.
y no hace el efecto. O en mi caso ya, pues no soy joven ya, sino que ya soy adulta, pues entonces en mi caso no me estaba haciendo el efecto. Otra cosa muy importante, no sé si tenga que ver con la gran mayoría de medicinas, no sé mi aporte que pueda dar. No tomar en las mañanas como después de tomarse la levotirosina, yo estaba cogiendo la costumbre de tomar agua con limón cítrico. Y no, estaba cogiendo como esa costumbre. Y la médica pues me dijo, ensayemos por ahí para ver si la medicina te hace más, el organismo te la va aceptando más. Dejé de tomar, o sea, no dejé de tomar los cítricos a través del día. En algún momento me tomo mi agüita con limón o me gusta mucho, en fin, la naranja, la mandarina, pero en la mañana, inmediatamente después de ciertas medicinas, no es bueno los cítricos, ni como dices tú, Luisa Fernanda, la leche. Y muy, muy, muy importante la hora de intervalo y tomar siempre los medicamentos con agua. Entonces, ahora otra vez mi organismo está otra vez aceptando la levotirosina y ahí estamos mermando un poquito. Ese era pues como mi aporte. Muchísimas gracias, muy amables. A ti, Patricia, gracias. Dora, ¿estás por ahí? Hola, sí, buena tarde. Cuéntanos. Sí, doctora, muchas gracias por la información de ese tema tan importante. Mi pregunta es la siguiente, esta enfermedad del Parkinson es hereditaria. Pues no La sé si ya viene minoría. por la... ¿Cómo? Como les decía en la presentación, es la minoría. La minoría de los pacientes son hereditarios. La gran mayoría son esporádicos. Ah, bueno, señora. Será mi inquietud. Muchísimas gracias por la pregunta. Gracias a usted. Bueno, Bueno, creo que no hay más para preguntas. finalizar, ¿hay alguien más que quiera realizar algún aporte, agradecimientos o que tenga alguna duda para ya dar cierre de esa conferencia? Hola, yo otra vez, Geraldine. Quisiera saber, o bueno, también es expresar como una situación en común con mis viejos, y es que, por ejemplo, hay una paciente de 88 años que le diagnosticaron hace nada, hace por ahí 2 meses, un Parkinson. Ella tiene, digamos, movimientos involuntarios, pero no son tan marcados, ¿cierto? Le montaron la levodopa de 125, empezaron con un cuarto por una semana, un cuarto en la mañana, un cuarto en la tarde, noche. Doctorísima, y empezó a no, la marcha totalmente arrastrada, a tomar un llanto esporádico todo el día, todo el día, todo el día. Se la suspendimos porque se la comenzamos una semana, se la suspendimos, a la semana volvió a retomar su marcha pues habitual, sus movimientos involuntarios continuaron, pero la marcha continuó como la veníamos teniendo. El hogar decidió pues solicitarle al familiar que le pidiera pues como otra cita, porque realmente nosotros no la íbamos a continuar dando. Mi pregunta es, o no sé, para que usted me aclare, si un paciente con ese diagnóstico ya tan adulto, digámoslo así, sí es conveniente darle la levodopa carbidopa sabiendo que ella igual no tenía una funcionalidad muy activa, pero tampoco, digamos que su movimiento involuntario le estaba perjudicando de sus actividades de la vida diaria. Geraldine, yo creo que habría que evaluar muy bien el concepto, pues como para darte el paciente, como para darte un concepto, porque existen muchas posibles causas de que eso haya pasado, habría que mirar el contexto del paciente, habría que evaluarlo para definir si es el verdadero diagnóstico, si realmente hay un diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Entonces, pues si ustedes notaron que hubo una desmejoría pues importante, lo que hicieron es lo adecuado, esperar una nueva cita y conversar con el neurólogo esa parte, porque realmente sí puede haber muchas razones por las que eso haya pasado. Entonces creo que habría que evaluar el paciente y el contexto para poder darte una respuesta a la pregunta.
Luz Luzma, María. puedes hablar. Luz María Mejía. Luz María, ¿me escuchas? Sí, ya, estoy escuchándolas. Que para darle las gracias por la conferencia a la doctora Luisa Fernanda y a todos los que también han hecho las preguntas y los aportes, porque eso enriquece mucho el conocimiento sobre las enfermedades. Por lo general todos desconocemos todo tipo de enfermedades y estas también con mayor razón. No veíamos sin un síntoma, un movimiento y resulta que puede haber otros síntomas muy no tan evidentes, pero que van a mostrar la enfermedad. Entonces, eso es importante. Todos tenemos que tener un conocimiento general de estas enfermedades neurológicas, que, como dices tú, la neurología todavía es un mundo que está en exploración en muchos aspectos y eso, para los que no somos médicos ni somos legos en esto, pues muy bueno conocer todas estas situaciones que pueden llegar a nuestro hogar o a nuestra familia y eso es importante. Muchísimas gracias y bueno, la participación creo que fue muy, muy completa, muy importante. Gracias a ti, Luz María. María Ángel y Dora, y yo creo que ya dejamos así por el Vane, ¿te parece? Sí, señora. María Ángel. Bueno, Dora, mientras María Ángel nos responde. Doctora Luisa Fernanda, no, está muy claro todo y muy importante la conferencia. Muchas Mucha gracias. información. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ti. Gracias. María Ángel. Muchas gracias, muy importante la conferencia. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, entonces de esta manera damos por finalizada esta conferencia, una conferencia bastante importante, también pues muy interesante. Yo sé que todas las Juanitas, todas las personas que están en esta conferencia se llevan pues muchas cosas que les va a servir a familiares o conocidos, hasta personas pues del trabajo con las que conviven casi todo el tiempo, para también poder como identificar, apoyarlos, entender más este diagnóstico, porque como no es algo tan, digamos, común, lo hablo desde mi punto personal, es algo pues muy novedoso y como decía Luz María Mejía, la parte pues del cerebro es un mundo gigante que aún todavía falta mucho por explorar, pero estamos pues en ese proceso, como tú lo dices, con el estudio, con estando pues actualizando. Entonces te agradecemos mucho por todo eso que nos brindaste, también agradecerle a las personas que participaron, todas esas preguntas son muy valiosas. Entonces, no, Luisa, te agradecemos infinitamente porque también nos brindó, por ejemplo, el año pasado la conferencia sobre la demencia, este año sobre Parkinson y ambas conferencias magníficas. Entonces, te agradecemos mucho y sabes que las puertas de la asociación están abiertas para ti y No, gracias a muchas gracias todos. a ustedes, Vane, y no, saben que aquí en lo que les puedo ayudar con todo el amor. Muchísimas gracias.